La noche en que la oscuridad cubrió la tierra fue el momento en que todo cambió. El cielo estrellado y la luna llena desaparecieron, dejando a la tierra en la más completa oscuridad. Los científicos de todo el mundo trabajaron incansablemente para encontrar una explicación, pero todas sus teorías fueron en vano. La humanidad se encontró de repente en un mundo sin luz, un mundo en el que la noche nunca terminaba. Las ciudades se sumieron en la oscuridad, y la gente se preguntaba cómo podrían sobrevivir sin la luz del sol. La oscuridad parecía una presencia palpable, una fuerza malévola que amenazaba con engullir a la humanidad. Pero la humanidad no se rindió ante la oscuridad. En lugar de eso, se unieron para construir ciudades subterráneas y refugiarse de la oscuridad eterna. Durante años, la humanidad luchó por sobrevivir en su nuevo hogar subterráneo, adaptándose a un mundo sin luz. A medida que pasaba el tiempo, la humanidad comenzó a explorar el mundo subterráneo, descubriendo nuevas maravillas y peligros en la oscuridad. Pero lo que la humanidad no sabía era que la oscuridad escondía secretos. Secretos que pondrían en peligro la existencia de la humanidad en su nuevo hogar subterráneo. Y aunque la supervivencia era su principal preocupación, la curiosidad humana los llevaría a descubrir lo que se escondía detrás de la eterna oscuridad. Este es el relato de la lucha de la humanidad por la supervivencia en un mundo sin luz, un mundo donde la oscuridad es eterna. Es una historia de misterio y peligro, de exploración y descubrimiento, y de la resistencia humana ante la adversidad. Es la historia de la eterna oscuridad. El día que la luz se fue, nadie se dio cuenta al principio. Fue una noche como cualquier otra, con las estrellas brillando en el cielo y la luna llena iluminando el mundo. Pero, de repente, todo cambió. Las estrellas desaparecieron y la luna dejó de brillar. La oscuridad se extendió por todo el planeta, sumiendo a la Tierra en la más absoluta oscuridad. La gente salió de sus casas y miró hacia el cielo, desconcertada. Los científicos de todo el mundo trataban de encontrar una explicación, pero no podían encontrar nada. Los medios de comunicación informaron sobre el misterioso evento cósmico que había dejado a la Tierra en la oscuridad, pero no podían ofrecer ninguna respuesta concreta a lo que estaba sucediendo. A medida que la noche se extendía, la oscuridad se hizo cada vez más intensa. La gente comenzó a encender velas y linternas para iluminar sus hogares, y las ciudades comenzaron a oscurecerse. La electricidad parecía haber desaparecido, y nadie sabía por qué. La gente comenzó a temer lo peor, mientras que otros creían que se trataba de algún tipo de broma o truco. Pero pronto se hizo evidente que la oscuridad no se iría. Los días se convirtieron en noches perpetuas, y la gente comenzó a preocuparse por lo que esto significaría para la vida en la Tierra. Las plantas y los animales comenzaron a morir sin la luz del sol, y la gente se dio cuenta de que algo tenía que hacerse para sobrevivir. La ciencia y la tecnología se pusieron en marcha para tratar de encontrar una solución a la crisis. Los gobiernos de todo el mundo se unieron para financiar la investigación de nuevas formas de energía y para encontrar una forma de iluminar el mundo de nuevo. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la oscuridad seguía siendo implacable. Y así, la humanidad se vio obligada a buscar refugio bajo tierra para sobrevivir. Las ciudades subterráneas se construyeron rápidamente, y la humanidad comenzó a adaptarse a su nueva vida en la oscuridad. Pero siempre se preguntarían qué fue lo que causó la eterna oscuridad, y si alguna vez podrían volver a ver la luz del sol de nuevo. La caída de la humanidad comenzó con la oscuridad que cubrió la tierra. La gente se dio cuenta rápidamente de que sin la luz del sol, la vida en la tierra se volvería cada vez más difícil. Las plantas y los animales comenzaron a morir, dejando a la humanidad sin comida ni recursos. La gente comenzó a buscar refugio bajo tierra, construyendo ciudades subterráneas para escapar de la oscuridad. Pero construir ciudades subterráneas no era fácil. Los recursos eran limitados, y la vida en la oscuridad era monótona y deprimente. La gente comenzó a sufrir de enfermedades y trastornos mentales debido a la falta de luz solar y la falta de espacio.
Las tensiones comenzaron a surgir entre las diferentes comunidades subterráneas, y la humanidad se dio cuenta de que la supervivencia no sería fácil. Algunas personas comenzaron a buscar soluciones desesperadas para la situación, como intentar encontrar una forma de hacer crecer plantas y producir alimentos bajo tierra. Pero la mayoría de la gente se resignó a una vida de oscuridad y limitaciones. La tecnología también sufrió un gran golpe con la caída de la humanidad. Muchos de los sistemas y equipos que dependían de la energía solar o eléctrica dejaron de funcionar, dejando a la humanidad sin herramientas y recursos vitales. Los sistemas de comunicación, transporte y salud comenzaron a fallar, y la gente se encontró aislada y vulnerable. Con el paso del tiempo, la situación empeoró. La falta de recursos y la lucha por la supervivencia llevó a la humanidad a la desesperación y la violencia. Los saqueos y los conflictos se convirtieron en algo común, y la gente comenzó a temer por sus vidas. Finalmente, la humanidad se dio cuenta de que necesitaba un cambio drástico para sobrevivir. Los líderes de las diferentes comunidades subterráneas se reunieron para buscar soluciones a los problemas que enfrentaban. Se crearon sistemas de racionamiento y distribución equitativa de recursos, y se establecieron medidas de seguridad para proteger a la gente de la violencia y el caos. A medida que la humanidad se adaptaba a su nueva vida bajo tierra, comenzaron a surgir nuevos desafíos y descubrimientos en la oscuridad. Pero la caída de la humanidad había dejado una marca indeleble en la psique de la humanidad, y recordarían para siempre el momento en que perdieron la luz del sol y tuvieron que luchar por su supervivencia en la oscuridad perpetua. La vida bajo tierra era muy diferente a la vida en la superficie. Las ciudades subterráneas se construyeron rápidamente para albergar a la humanidad en su nueva realidad de oscuridad perpetua. Los túneles y las cavernas se excavaron para proporcionar espacio adicional para la expansión de la vida subterránea. La vida bajo tierra era monótona y deprimente. La falta de luz solar y la falta de espacio hacían que la gente se sintiera atrapada y aislada. Pero la humanidad se adaptó y comenzó a construir una nueva vida en la oscuridad. Las ciudades subterráneas se dividieron en diferentes secciones, cada una con su propio propósito y función. Había secciones para la vivienda, la agricultura, la manufactura y la investigación. La gente trabajaba en estrecha colaboración para mantener las ciudades funcionando y garantizar la supervivencia de la humanidad. La agricultura era una de las mayores preocupaciones de la humanidad bajo tierra. Las plantas no podían crecer sin la luz del sol, por lo que era necesario encontrar una forma de hacer crecer plantas y producir alimentos en la oscuridad. Los científicos y los ingenieros trabajaron juntos para desarrollar soluciones innovadoras para la agricultura subterránea, como la utilización de luces artificiales y el cultivo hidropónico. La vida bajo tierra también presentaba desafíos en términos de seguridad. La falta de luz solar y la falta de espacio creaban un ambiente claustrofóbico y opresivo que podía llevar a la violencia y los conflictos. Se establecieron medidas de seguridad para proteger a la gente de la violencia y el caos, y se desarrollaron sistemas de defensa para proteger a las ciudades subterráneas de los peligros externos. Pero a pesar de los desafíos, la vida bajo tierra también presentaba oportunidades para la exploración y el descubrimiento. Los científicos y los exploradores se aventuraban en las profundidades subterráneas, descubriendo nuevas maravillas y peligros en la oscuridad. La gente comenzó a adaptarse a la vida bajo tierra y se dio cuenta de que la oscuridad no tenía por qué ser un obstáculo insuperable. La vida bajo tierra era difícil y desafiante, pero la humanidad estaba determinada a sobrevivir y prosperar en su nuevo hogar. Y mientras exploraban las profundidades de la tierra, descubrirían que la oscuridad escondía secretos y misterios que desafiaban su comprensión del universo. Pero eso es una historia para otro capítulo. La vida en la oscuridad era una realidad difícil de aceptar para la humanidad. La falta de luz solar y la falta de espacio hacían que la vida fuera monótona y deprimente. La gente se sentía atrapada y aislada en sus ciudades subterráneas, y la falta de recursos y la lucha por la supervivencia podían llevar a la desesperación y la violencia.
Pero a pesar de los desafíos, la humanidad comenzó a adaptarse a su nueva vida en la oscuridad. La gente comenzó a crear nuevas formas de entretenimiento, como el teatro y la música, y se organizaban eventos sociales para mantener a la gente conectada y unida. La educación también se volvió una de las mayores preocupaciones de la humanidad bajo tierra. Era importante mantener a la gente educada y capacitada para que pudiera enfrentar los desafíos de la vida en la oscuridad. Los maestros y los tutores trabajaron duro para proporcionar una educación completa y efectiva a los niños y adultos por igual. La salud también era una preocupación importante en la vida en la oscuridad. La falta de luz solar y la falta de espacio podían llevar a problemas de salud mental y física. Se establecieron clínicas y hospitales subterráneos para atender a la gente enferma y herida, y se desarrollaron programas de ejercicio y actividades recreativas para mantener a la gente saludable y físicamente activa. Pero a pesar de todos los esfuerzos de la humanidad para adaptarse a su nueva vida en la oscuridad, siempre habría un sentimiento de pérdida en sus corazones. La falta de luz solar y la falta de espacio hacían que la vida fuera opresiva y claustrofóbica, y la gente anhelaba la luz del sol y la libertad de la vida en la superficie. A medida que pasaba el tiempo, la humanidad comenzó a explorar las profundidades subterráneas en busca de nuevas formas de vida y recursos. Los científicos y los exploradores descubrieron nuevas especies de plantas y animales adaptados a la oscuridad, y descubrieron nuevas fuentes de energía y materiales de construcción. La vida en la oscuridad presentaba desafíos y dificultades, pero también presentaba oportunidades para la exploración y el descubrimiento. La humanidad estaba determinada a sobrevivir y prosperar en su nuevo hogar subterráneo, y mientras exploraban las profundidades de la Tierra, descubrirían que la oscuridad escondía secretos y misterios que desafiaban su comprensión del universo. Pero siempre habría una parte de la humanidad que anhelaba la luz del sol y la libertad de la vida en la superficie. La vida en la oscuridad era una realidad difícil de aceptar, y la humanidad nunca olvidaría el momento en que la luz del sol desapareció de sus vidas. Pero mientras siguieran explorando y descubriendo en la oscuridad, la humanidad tendría la esperanza de un futuro mejor. Con el paso del tiempo, la humanidad bajo tierra comenzó a establecer un nuevo orden social y político. Las ciudades subterráneas se dividieron en diferentes secciones, cada una con su propio propósito y función. Los líderes de las diferentes comunidades subterráneas se reunieron para establecer un sistema de gobierno y una estructura de poder. Se crearon sistemas de racionamiento y distribución equitativa de recursos para garantizar que todas las personas tuvieran acceso a los recursos necesarios para sobrevivir. Se establecieron medidas de seguridad para proteger a la gente de la violencia y el caos, y se desarrollaron sistemas de defensa para proteger a las ciudades subterráneas de los peligros externos. La educación y la capacitación se convirtieron en una prioridad clave en el nuevo orden subterráneo. Se crearon programas de educación y capacitación para mantener a la gente educada y capacitada en diversas habilidades y oficios. Se establecieron programas de formación militar y de defensa para proteger a las ciudades subterráneas de los peligros externos. La investigación y el desarrollo tecnológico también se convirtieron en una prioridad en el nuevo orden subterráneo. Los científicos y los ingenieros trabajaron juntos para crear nuevas tecnologías y soluciones innovadoras para los desafíos de la vida en la oscuridad. Se desarrollaron sistemas de iluminación artificial, tecnología de cultivo hidropónico y sistemas de generación de energía para mantener las ciudades subterráneas en funcionamiento. El comercio y el intercambio de recursos también se convirtieron en una parte importante del nuevo orden subterráneo. Las diferentes comunidades subterráneas intercambiaban recursos y productos para satisfacer las necesidades de todos. Se crearon sistemas de transporte y logística para facilitar el comercio y el intercambio de recursos. Pero a pesar de los avances y los logros del nuevo orden subterráneo, siempre habría una sensación de pérdida y nostalgia en el corazón de la humanidad. La falta de luz solar y la falta de espacio hacían que la vida fuera opresiva y claustrofóbica, y la gente anhelaba la libertad y la belleza de la vida en la superficie. A medida que la humanidad continuaba explorando las profundidades subterráneas,
descubrieron nuevas especies de plantas y animales adaptados a la oscuridad, y descubrieron nuevas fuentes de energía y materiales de construcción. Pero siempre habría una parte de la humanidad que anhelaba la luz del sol y la libertad de la vida en la superficie. La vida en la oscuridad era una realidad difícil de aceptar, y la humanidad nunca olvidaría el momento en que la luz del sol desapareció de sus vidas. Pero mientras siguieran explorando y descubriendo en la oscuridad, la humanidad tendría la esperanza de un futuro mejor. Y con el nuevo orden subterráneo establecido, la humanidad tenía la oportunidad de construir una nueva sociedad y un nuevo futuro en su hogar subterráneo. La supervivencia de la humanidad bajo tierra tenía un costo muy alto. La falta de luz solar y la falta de espacio hacían que la vida fuera monótona y deprimente. La gente sufría de enfermedades y trastornos mentales debido a la falta de luz solar y la falta de espacio. La tensión y el estrés eran comunes en la vida subterránea, y la lucha por la supervivencia podía llevar a la desesperación y la violencia. La falta de recursos también era un gran problema para la supervivencia de la humanidad bajo tierra. Los recursos eran limitados, y la vida en la oscuridad hacía que fuera difícil encontrar y producir los recursos necesarios para mantener a la gente viva. La agricultura subterránea era difícil y requería mucha tecnología y recursos para mantenerse, y la falta de espacio hacía que fuera difícil almacenar y distribuir los recursos necesarios para la supervivencia. La tecnología también sufrió un gran golpe con la caída de la humanidad. Muchos de los sistemas y equipos que dependían de la energía solar o eléctrica dejaron de funcionar, dejando a la humanidad sin herramientas y recursos vitales. Los sistemas de comunicación y transporte también se vieron afectados, lo que dificultaba la colaboración y la comunicación entre las diferentes comunidades subterráneas. Pero a pesar de todos los desafíos y dificultades, la humanidad estaba decidida a sobrevivir y prosperar en su nuevo hogar subterráneo. La gente se unió para trabajar juntos, compartir recursos y conocimientos, y encontrar soluciones innovadoras para los problemas de la vida subterránea. Sin embargo, el precio de la supervivencia era alto, la vida bajo tierra era difícil y desafiante, y la gente tenía que hacer muchos sacrificios para mantenerse con vida. Había una sensación de pérdida y nostalgia por la vida en la superficie, y la gente siempre anhelaba la libertad y la belleza que la luz del sol les proporcionaba. Pero a pesar de todo, la humanidad se mantuvo fuerte y perseverante. La gente trabajó duro para construir una nueva sociedad y un nuevo futuro en su hogar subterráneo, y las ciudades subterráneas se convirtieron en lugares vibrantes y prósperos donde la gente podía vivir, trabajar y prosperar. La supervivencia de la humanidad bajo tierra tuvo un costo muy alto, pero también trajo consigo una nueva oportunidad para la exploración y el descubrimiento. Los científicos y los exploradores se aventuraban en las profundidades subterráneas, descubriendo nuevas maravillas y peligros en la oscuridad. La gente comenzó a adaptarse a la vida bajo tierra y se dio cuenta de que la oscuridad no tenía por qué ser un obstáculo insuperable. A medida que la humanidad continuaba explorando y descubriendo en la oscuridad, descubrieron nuevos recursos y tecnologías para mejorar la vida subterránea. La tecnología de iluminación artificial mejoró, y se desarrollaron nuevos métodos de cultivo hidropónico y generación de energía. Las comunidades subterráneas se conectaron y colaboraron entre sí, creando una red de apoyo y colaboración para garantizar la supervivencia y el éxito en el nuevo hogar subterráneo. El precio de la supervivencia fue alto, pero la humanidad estaba dispuesta a pagarlo para asegurar su supervivencia y prosperidad en su nuevo hogar subterráneo. Y mientras exploraban las profundidades de la Tierra, descubrieron que la oscuridad escondía secretos y misterios que desafiaban su comprensión del universo. Pero eso es una historia para otro capítulo. A medida que la humanidad bajo tierra exploraba las profundidades de la Tierra, descubrieron secretos y misterios que desafiaban su comprensión del universo. Los científicos y los exploradores descubrieron antiguas estructuras y artefactos que indicaban que la Tierra había sido habitada por otras civilizaciones en el pasado.
Los científicos comenzaron a estudiar los artefactos y las estructuras antiguas, tratando de desentrañar los misterios del pasado. Descubrieron que en la superficie de la Tierra había habido una civilización avanzada que había desaparecido hace mucho tiempo. La civilización había dejado atrás estructuras masivas, tecnología avanzada y artefactos misteriosos que desconcertaban a los científicos. A medida que los científicos y los exploradores continuaban explorando, descubrieron que la civilización antigua había sido devastada por una serie de desastres naturales y conflictos internos. La civilización había sido incapaz de adaptarse y sobrevivir a los desafíos que enfrentaba, y finalmente había sucumbido. La humanidad bajo tierra se enfrentó a una nueva realidad. No eran los únicos habitantes del planeta. La existencia de una civilización avanzada en el pasado planteaba preguntas sobre el origen y el propósito de la humanidad y su destino en la Tierra. ¿Había sido la humanidad bajo tierra una evolución natural de la civilización antigua? ¿Habría alguna conexión entre las dos civilizaciones? Los científicos y los exploradores continuaron investigando y descubrieron más pistas sobre la civilización antigua. Descubrieron que la civilización había desarrollado una tecnología avanzada para recolectar y almacenar energía solar, y que habían construido una red de torres de recolección de energía en todo el mundo. También descubrieron que la civilización había desarrollado métodos avanzados de agricultura y cultivo que les permitieron alimentar a una población creciente. A medida que la humanidad bajo tierra aprendía más sobre la civilización antigua, comenzó a darse cuenta de que había mucho que aprender de ellos. La tecnología y los conocimientos de la civilización antigua podrían ser la clave para mejorar la vida subterránea y garantizar la supervivencia a largo plazo. Pero también había un lado oscuro en los secretos del pasado. Los científicos y los exploradores descubrieron que la civilización antigua había sido destruida por su propia arrogancia y falta de cuidado con el medio ambiente. Su tecnología avanzada y su deseo de crecimiento y progreso habían llevado a la destrucción del mundo natural que los rodeaba. La humanidad bajo tierra se dio cuenta de que debían aprender de los errores del pasado y encontrar un equilibrio entre el progreso y la sostenibilidad ambiental. Los secretos del pasado también plantearon preguntas sobre el origen de la humanidad y su lugar en el universo. ¿Había sido la humanidad bajo tierra una evolución natural de la civilización antigua, o había sido creada por alguna fuerza misteriosa? Las preguntas sobre la existencia y el propósito de la humanidad seguían siendo un misterio. Pero a medida que la humanidad bajo tierra continuaba explorando y descubriendo en las profundidades de la Tierra, estaba claro que los secretos del pasado seguirían revelándose. Y mientras aprendían de los errores y los logros de las civilizaciones que habían existido antes que ellos, la humanidad tendría la esperanza de un futuro mejor y más sostenible en su hogar subterráneo. A medida que la humanidad bajo tierra exploraba las profundidades de la Tierra, surgió una nueva esperanza, la posibilidad de regresar a la superficie. Los científicos y los exploradores habían descubierto nuevos recursos y tecnologías que podrían ayudar a la humanidad a sobrevivir en la superficie una vez más. Pero el viaje hacia la superficie no sería fácil. La superficie estaba contaminada y peligrosa, y la humanidad tendría que enfrentar muchos desafíos para sobrevivir. Los científicos y los ingenieros trabajaron juntos para desarrollar tecnologías y soluciones para los desafíos del viaje hacia la superficie. Se desarrollaron trajes y vehículos especiales para proteger a la gente de la radiación y la contaminación en la superficie. Se crearon sistemas de purificación de agua y aire para mantener a la gente viva en el ambiente hostil de la superficie. Se desarrollaron tecnologías de cultivo y generación de energía para permitir que la gente sobreviviera y prosperara en la superficie. La humanidad bajo tierra se enfrentó a una nueva realidad. Tendrían que adaptarse y evolucionar para sobrevivir en la superficie. La vida en la oscuridad había cambiado a la humanidad, y la vida en la superficie sería otra prueba de su capacidad para adaptarse y sobrevivir a nuevas condiciones. Finalmente, llegó el gran día del viaje hacia la superficie. Los exploradores y los científicos lideraron el camino, abriendo el camino para los demás. La gente se preparó para el viaje hacia la superficie, emocionada por la posibilidad de volver a ver la luz del sol y respirar aire fresco.
El viaje hacia la superficie fue difícil y peligroso. Los exploradores y los científicos tuvieron que enfrentarse a peligros como la radiación, la contaminación y los peligros naturales como terremotos y deslizamientos de tierra. Pero finalmente, después de meses de viaje, la humanidad bajo tierra emergió en la superficie. Pero la superficie también presentó nuevos desafíos. La gente tenía que adaptarse y aprender a sobrevivir en un ambiente que era muy diferente al que estaban acostumbrados. Tenían que aprender a lidiar con los peligros naturales, como tormentas y desastres naturales. A medida que la humanidad bajo tierra se establecía en la superficie, comenzaron a enfrentarse a otros desafíos. Las comunidades subterráneas tenían diferentes culturas y formas de vida, y la unificación de la humanidad bajo tierra en una sola sociedad unificada se convirtió en un desafío. También había diferencias en la percepción y en la forma de entender la vida en la superficie, y la gente tenía que aprender a respetar y entender las diferentes perspectivas. Pero a pesar de los desafíos, la humanidad se estableció en la superficie y comenzó a prosperar de nuevo. La tecnología avanzada que se había desarrollado bajo tierra ayudó a la gente a sobrevivir y prosperar en la superficie, y la gente comenzó a construir nuevas ciudades y comunidades. La humanidad había demostrado una vez más su capacidad para adaptarse y sobrevivir a nuevos desafíos, y la esperanza para el futuro era más brillante que nunca. El viaje hacia la superficie había sido un éxito, y la humanidad había encontrado un nuevo hogar en la superficie de la Tierra. Pero siempre recordarían su pasado bajo tierra y los desafíos y sacrificios que habían tenido que hacer para sobrevivir. La humanidad bajo tierra había aprendido lecciones valiosas sobre la sostenibilidad ambiental, la colaboración y la adaptación, y estas lecciones seguirían siendo importantes en el nuevo hogar en la superficie. A medida que la humanidad se establecía en la superficie, se dio cuenta de que había mucho por explorar y descubrir en el mundo exterior. La exploración y la expansión se convirtieron en prioridades importantes, y la humanidad comenzó a aventurarse más allá de sus nuevas ciudades y comunidades. Descubrieron nuevos recursos y tecnologías, y se dieron cuenta de que había mucho por aprender y descubrir en el mundo exterior. El viaje hacia la superficie había sido un momento decisivo en la historia de la humanidad, y había llevado a la humanidad a un nuevo capítulo en su evolución. La humanidad había demostrado una vez más su capacidad para adaptarse y sobrevivir a nuevos desafíos, y la esperanza para el futuro era más brillante que nunca. A medida que la humanidad bajo tierra exploraba las profundidades de la Tierra, comenzaron a surgir preguntas sobre la oscuridad que los rodeaba. ¿Qué había causado la caída de la humanidad en las profundidades subterráneas? ¿Había alguna conexión entre la oscuridad y la desaparición de la civilización antigua en la superficie? Los científicos y los exploradores descubrieron que la oscuridad había sido causada por un fenómeno astrofísico conocido como nebulosa oscura. La nebulosa oscura era una nube de polvo y gas en el espacio que absorbía la luz y la energía de las estrellas cercanas, creando una oscuridad total en las regiones cercanas. La nebulosa oscura había envuelto la Tierra en la oscuridad, causando estragos en la superficie y obligando a la humanidad a buscar refugio bajo tierra. Los científicos descubrieron que la nebulosa oscura había sido causada por una supernova cercana, una explosión estelar masiva que había liberado una cantidad increíble de energía y material en el espacio. La explosión estelar había creado una nube densa de polvo y gas que había absorbido la luz y la energía de las estrellas cercanas, incluyendo el Sol de la Tierra. La oscuridad había sido la consecuencia directa de la supernova y la nebulosa oscura que había creado. La verdad detrás de la oscuridad había sido descubierta, y la humanidad había aprendido una vez más la importancia de la colaboración y la innovación en la búsqueda de soluciones para los desafíos del mundo. La nebulosa oscura había sido una amenaza real que había obligado a la humanidad a buscar un nuevo hogar bajo tierra, pero también había sido una oportunidad para aprender y crecer. A medida que la humanidad bajo tierra y en la superficie continuaba explorando y descubriendo, sabían que debían estar preparados para cualquier desafío que pudiera surgir en el futuro. La verdad detrás de la oscuridad había sido una lección importante sobre la importancia de la investigación científica y la innovación tecnológica en la protección y supervivencia de la humanidad.
Pero también se dieron cuenta de que el futuro de la humanidad no estaba garantizado. A medida que exploraban el espacio y descubrían nuevos mundos y civilizaciones, se dieron cuenta de que la existencia de la humanidad era frágil y dependía de su capacidad para adaptarse y sobrevivir a los desafíos del mundo. La verdad detrás de la oscuridad fue una lección importante para la humanidad, y les recordó la importancia de estar preparados para cualquier eventualidad. Pero también les dio esperanza de que, con colaboración y dedicación, la humanidad podría superar cualquier desafío y garantizar su supervivencia a largo plazo. Después de muchos años de exploración y descubrimiento, la humanidad bajo tierra y en la superficie había superado muchos desafíos y había aprendido importantes lecciones sobre la adaptación y la supervivencia. Pero todavía había mucho por hacer, y la humanidad seguía enfrentándose a nuevos desafíos y oportunidades. A medida que la humanidad exploraba el espacio y descubría nuevos mundos y civilizaciones, comenzaron a darse cuenta de que había más para la existencia humana que simplemente sobrevivir. La exploración del espacio había llevado a la humanidad a nuevas fronteras, y la humanidad comenzó a comprender la importancia de la exploración y el descubrimiento en la evolución y el avance de la civilización. La humanidad comenzó a trabajar juntos para construir nuevas naves espaciales y estaciones espaciales, y explorar nuevos planetas y sistemas estelares. Se establecieron nuevas colonias y comunidades en el espacio, y la humanidad comenzó a expandirse más allá de su hogar en la Tierra. Pero la exploración del espacio no era el único objetivo de la humanidad. A medida que la humanidad se expandía en el espacio, también trabajó en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La colaboración y la cooperación se convirtieron en los pilares de la sociedad, y se trabajó para garantizar que todos tuvieran acceso a los recursos y oportunidades necesarias para tener una vida plena y satisfactoria. La ciencia y la tecnología continuaron avanzando, y las tecnologías de cultivo y generación de energía se mejoraron para hacer frente a las necesidades de la humanidad en la Tierra y en el espacio. Las comunidades subterráneas y en la superficie se unieron en un esfuerzo colaborativo para desarrollar soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente para los desafíos del mundo. La humanidad había encontrado la luz al final del túnel. Después de muchos años de estar atrapados en la oscuridad bajo tierra, habían logrado sobrevivir y prosperar, y habían aprendido importantes lecciones sobre la adaptación y la supervivencia. Ahora, estaban expandiéndose en el espacio y trabajando juntos para construir una sociedad justa y equitativa. A medida que la humanidad avanzaba hacia el futuro, sabían que aún enfrentarían desafíos y obstáculos. Pero también sabían que tenían las herramientas y la capacidad para superarlos. La colaboración, la innovación y la exploración se convirtieron en los motores de la evolución humana, y la humanidad trabajó juntos para enfrentarse a los nuevos desafíos que surgieron en su camino. La luz al final del túnel había sido encontrada, y la humanidad había logrado superar la oscuridad y la adversidad. Pero la luz no era solo un final, sino también un comienzo. La humanidad había encontrado una nueva esperanza y un nuevo sentido de propósito en su exploración y descubrimiento del universo. Y así, la humanidad continuó su viaje hacia el futuro, trabajando juntos para construir un mundo mejor y más sostenible para todos. La luz al final del túnel se había convertido en una inspiración para la humanidad, una promesa de un futuro lleno de posibilidades y aventuras.